amigos, ¿cómo les va? A pedido de un suscriptor les traigo la introducción del tema Plumas Verdes, a esa canción litoraleña, medio chamamé, medio polka, de Horacio Guaraní, en re menor, la tonalidad que lo hace Horacio Guaraní, por lo menos la versión que yo encontré en YouTube, así que esperemos que les sirva. Muchas gracias. Bueno amigos, ahí para comenzar, si bien está en re, el acompañamiento, la introducción empieza en el acompañamiento con el sol menor, o sea que usaríamos esta posición del sol menor, y quedaría así. Pasaríamos a re, a la sepia, y ahí viene una frase rápida para unir las dos frases, que es un poco más rápido que lo otro, porque pasaría a estar como en 2/4, entonces en el compás viene una métrica que mete 6 notas por compás, esta metería 8, entonces quedaría. Y ahí lo único clave es que esta última nota la metan con el pulgar, si están tocando con los dedos, si con el pulgar no. Si la meten con el pulgar, cosa que le quede este dedo libre para arrancar después, sería. ¿Se entiende? Y si no, si lo que pueden hacer que no está escrito ahí lo toco bien lento para que sea la misma métrica, porque es difícil como cambiar solamente en un compás de métrica y volver al otro. Meten esa frase rápido y la próxima frase que viene tienen que recordar que vuelve a estar un poco más lento. Si no, si se les complica, lo que pueden hacer es... ¿Se entiende? Es la misma métrica. Bueno, yo lo voy a tocar ahora como está escrito y seguimos. Y ahí viene el comienzo igual. Sigue todo igual. Igual. La única diferencia es que yo le metí el arpegio, digamos, en el final. Y bueno, nada, eso sería todo. Muchas gracias. Y bueno amigos, ese fue el tutorial de Plumas Verdes de Horacio Guaraní. Esperemos que les haya servido y ya saben, si te gustó puedes darle like, compartirlo con tus amigos que les guste tocar, comentar a ver qué te pareció. Si te interesaría el PDF, por ahí te lo puedo mandar, si me buscan en las redes sociales te lo envío para que lo estudies más tranquilo. Comentar sobre otro tema que te gustaría saber, siempre estoy atento a los comentarios, y suscribirse sería una gran ayuda, así de paso te vas enterando de los nuevos tutoriales semanales que voy subiendo. Muchísimas gracias.